Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión con la explicación pendiente que ha quedado ayer y al final vamos a tener el control de asistencia. Bueno, ayer hemos hablado de los actores de política económica y nos hemos referido a algunas características que tienen estos actores, ¿verdad? ¿Cuáles son las características, por favor? ¿Ya? Entonces, la otra característica de los actores, por favor, Raquel, los actores son complejos, esa es la otra característica. Fíjense, ¿por qué serán complejos? Es que no se les entiende. Porque, mira, son multifuncionales, a veces son cambiantes, a veces son contradictorios, ¿de acuerdo? Entonces, pero en esta parte nos referimos que los actores, ¿no es cierto?, tienen ciertos atributos cuando realizan acción, ¿de acuerdo? Entonces, esos, por tanto, los actores son complejos. ¿Por qué son complejos? Porque los actores están influenciados por otros factores. ¿Cuáles son esos factores? Primero vamos a hablar de factores objetivos y también de los factores subjetivos. ¿Por qué los factores objetivos influyen a los actores? Es que en realidad hay elementos que determinan, ¿no es cierto?, al actor lo que es, ¿de acuerdo? En cambio, hay otros elementos que determinan también al actor lo que debe ser, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso estamos, lo que es, elementos que determinan lo que es, son objetivos, y elementos que determinan el deber ser son subjetivos. Pero estos a su vez, mira, fíjense, estos a su vez están influenciados por otros factores. ¿Cuáles serán esos otros factores? Primero vamos a poner el factor económico. Entonces hablamos de la crisis de la economía, ¿verdad? Crisis de la economía. Entonces, ahora, por ejemplo, desde el punto de vista de la política económica, el programa del gobierno de Luis Arce está más o menos, entre comillas, podemos decir, en peligro. ¿Por qué estará en peligro? ¿Ustedes llevan finanzas o no? ¿Ya están analizando el corralito financiero o no? ¿Sí? ¿O no? Estamos justo a partir de 15 días atrás, una semana atrás, cuando justamente se habla de la ley del oro, el gobierno ha entrado la semana anterior en un corralito financiero. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? En finanzas, en términos de finanzas. ¿Perdón? Corralito financiero. La restricción de billetes y monedas en términos de divisas. Eso no hay en el mercado financiero. ¿Qué quiere decir? Cuando uno va a Banco Unión, le dices $10,000, ¿me podrás vender? Te dice que no. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Cosa que hace un mes atrás no había eso. Incluso dicen, van otros bancos, sistema bancario financiero y no casas de cambio, que es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces dicen, mira, no tenemos por el momento dólares, pero andate a esta otra agencia, te van a vender dólares, por no decir que eso no hay. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, fíjense, ese factor económico también los actores enfrentan. Por ejemplo, la crisis económica puede afectar a las familias. Hoy día, ¿qué pasa en el Prado? ¿Qué hay hoy día? ¿De qué es esa marcha? ¿Ah? El pago de EMA Verde, ¿correcto? Entonces, mira, fíjense, se ven afectados, ¿no es cierto?, por sus ingresos económicos. Por tanto, el actor, ¿qué va a pasar? Va a cambiar en el comportamiento, ¿sí o no? Fíjense. Entonces, están influenciados por aspectos económicos. Por ejemplo, la crisis económica afecta tanto al Estado, a las empresas, a las familias y, por supuesto, al resto del mundo. Hay conflicto en el Perú. ¿Y a quiénes afecta? Al sector privado,
de la Cámara de Transporte, ¿sí o no? Y en consecuencia al sector exportador nacional, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, factores económicos afectan, ¿no es cierto?, en el comportamiento de los actores. Y por otro lado, el factor político. ¿Y qué decir, no? ¿Qué hemos dicho? ¿A qué se refiere cuando hablamos del político? Ya saben ustedes eso. ¿A qué? A la administración del poder. Entonces, mira, la mayoría de las autoridades en nuestro contexto, ¿no es cierto?, están afiliados a un partido político, ¿sí o no? Entonces, como están afiliados, ahora son autoridades. Y como son autoridades, tienen el poder ¿de qué? De influir en los otros, hemos dicho, ¿sí o no? Por tanto, fíjense, mira, debe saber administrar y manejar el poder, ¿sí? Entonces, mira, el aspecto político, ¿no es cierto?, el poder a veces dicen, como dicen, embrutece a los actores, dicen, ¿no ve? Y por otro lado han dicho, el gobierno de Evo Morales no se ha emborrachado con el poder. ¿Qué quiere decir? Que en realidad había buenos momentos donde mira, el aspecto económico estaba aquí, donde las reservas internacionales estaban más de 15.000 millones de dólares, hoy día están las divisas en 600. Hemos analizado la primera y segunda clase, ¿no ve? Reservas, 600 millones. Fíjense cuánto ha disminuido. ¿Y eso cómo? Mira, el aspecto del poder político. Eso influye en los actores, por tanto cambian en los comportamientos. Por otro lado, el aspecto social. Aquí nos referimos más a las clases sociales. ¿Cuántas clases sociales hay en la sociedad? Ya, 3, puede ser 4. ¿Cuáles son esos 3? Ya, 4, media, alta, ya, perfecto. ¿Quiénes están en la alta? ¿Qué se llaman esos? ¿Ah? Vamos a decir la clase empresarial o la clase capitalista, si vamos a decir. Por otro lado está la clase no obrera. Y por otro lado, ¿cuál está? Generalmente esas dos, ¿no ve? Entonces, la clase. Pero por otro lado están también la clase de los élites, ¿no ve? Del grupo de los élites, ¿no es cierto? Como por ejemplo, la logia en el oriente, ¿sí o no? Pertenece, digamos, a un segmento de la población que es élite, ¿de acuerdo? En cambio también por este lado hay, sino que hay aquí en este lado. ¿Qué hay en el alto? En el alto. ¿Qué hay? Más o menos así como que representa, pero lo inversa, digamos, en este lado, en el alto. No, además de eso. Comerciantes. Ya, pero no así como una logia hay en el alto. ¿Sí? Pero pueden estar comerciantes, pueden estar actividad informal, todos esos, ¿sí o no? O ya, por ejemplo, en este ámbito aquí, aparecen los guerreros digitales, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, fíjense, mira, hoy día hay que analizar el marketing viral, ¿sí o no? El marketing viral aún influye en su comportamiento. Y ni quiere ser en los actores, fíjense, ni quiere ser en los actores. Entonces aquí, a la clase social que pertenece el actor, ¿de acuerdo? Se representa, digamos, ya Camacho, ¿a qué clase social representa? El Luis Fernando Camacho que está en Chonchocó. ¿Ah? La clase empresarial, una élite en el oriente, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Pero también está no me recuerdo, Apasa, está en Chonchocoro también. ¿A qué clase representa? ¿Qué Apasa es? A ver, recuerden, pues. Tienen que escuchar noticias, hemos dicho, exacto, de Adepoca, pero su nombre de Apasa, ¿cómo se llama? César Apasa. ¿César es? César Apasa. Mira, está en Chonchocoro también, junto con Camacho. Pero él aquí, mira, ¿a qué sector de la clase social pertenece? No es empresarial, ¿no? No es empresarial, sino tampoco. Es cocalero aquí, a los cocaderos, ¿qué se les dice? ¿Agricultor, sí o no?
Entonces, mira, produce, ¿no es cierto?, la hoja de coca, cultiva eso, no es un gas. Fíjense, pero ha cambiado en su comportamiento, si no, cuando ha entrado a prisión, ¿sí o no? ¿Sí o no? Fíjense, por eso, por todos estos aspectos, los actores son complejos. ¿Se entiende? ¿Está claro? Hay una complejidad en ese sentido. Entonces eso cambia. Por eso hemos dicho son cambiantes, contradictorios. ¿De acuerdo? Hoy día el contexto internacional es complejo también. No se entiende la economía internacional, por lo menos en términos de política económica. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado está el conflicto político, ¿no es cierto? Y cercano, por ejemplo, en Perú hay conflicto político, ¿sí o no? Entonces, el actor en el escenario internacional también es complejo. ¿Está de acuerdo? Entonces, son características de los actores. Hasta ahí hemos llegado. Una vez que hemos llegado, ahora vamos a continuar con los objetivos. Pero va a estar inmerso en estos marcos del comportamiento de los actores. Hemos dicho, en el accionar de la política económica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de los objetivos. Entonces, habíamos hablado de manera general, pero en su momento les voy a clasificar los objetivos. Los objetivos se clasifican según su importancia. Por otro lado, se clasifican según el plazo. Después se clasifican según regiones, se clasifican según sectores. De ahí les he hecho averiguar cuántos sectores de actividad económica hay en Bolivia. Ya pues, ya no averiguo eso. 35, sigo en fuente INE, ya, de acuerdo. Fuente INE, cuentas nacionales, la matriz de insumos productivos, ¿cierto? 35 actividades hay. Sectores de actividad funcionan y se desarrollan en el país. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver la parte de los objetivos. ¿Por qué el Estado debe intervenir en la economía? Hemos dicho, ya saben ustedes, para alcanzar los propósitos. ¿Sí o no? Entonces aquí, esos son objetivos. Ya habíamos hablado de dos objetivos. Uno que hemos hecho el cálculo y otro que estábamos haciendo. Uno hemos dicho que es el crecimiento. Crecimiento económico. Y por otro lado también habíamos dicho el pleno empleo. ¿No? Pero, ¿por qué será uno de los objetivos el pleno empleo de la política económica? Para erradicar la pobreza, ya está bien. ¿Para qué más? ¿Ah? Ya, reducir el indicador, habíamos dicho aquí, es uno de los indicadores, la tasa de desempleo. Otro de los indicadores. No, aquí, ahora, esto ya hemos hablado. Ahí estamos aquí. Número de población. Ya, número de población, por supuesto. Ahí hemos dicho población económicamente activa y en ese marco la fuerza de trabajo. Nosotros estamos en el PA, toditos estamos en el PA. ¿No ven? Pero algunos de nosotros estamos fuera ¿no es cierto?, de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque podemos incluirnos en la parte de los desocupados, hemos dicho, ¿no ven? ¿Por qué? Porque no están trabajando, están estudiando ustedes, por ejemplo. No están trabajando, pero algunos están trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, hay una diferenciación ahí. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Hemos dicho, ya saben, el anterior hemos dicho. ¿Cuál es el ratio para esto? El ratio, a ver, una buscadita. Ya es la hora. Puta y 21. Pero cable tiene que traer.
estoy interesado. Sí, va bien. Ah, bien. Ya, ¿qué hemos dicho aquí? Aquí arriba, ¿qué hay? En el numerador. Ya. PD. ¿Y aquí? Población total. ¿Sí? Y este dato hemos averiguado, ¿no ve? Y ahora otra vez vamos a entrar también a activar nuestros celulares, vamos a buscar una información. Además de la tasa de desempleo, ¿no es cierto? Es uno de los indicadores para el pleno empleo. Pleno empleo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todas las organizaciones o todas las empresas, grupos de industrias, ¿de acuerdo?, están funcionando o trabajando con toda su capacidad instalada. ¿Eso de dónde viene? Es la concepción y el planteamiento de John Maynard Keynes. ¿De acuerdo? Entonces, pleno empleo quiere decir que ¿a qué tasa la economía habrá crecido? Vamos a suponer que ha crecido a 4.5%, ¿de acuerdo? Estamos suponiendo. Por tanto, la tasa de desempleo también debería estar alrededor del 4.5%. Entonces, en ese momento se dice que hay el pleno empleo en una economía. Está claro, se entiende, ¿no? Se entiende. Si no han entendido, tienen que volver a preguntar. Entonces, esto más o menos estamos suponiendo 4.5%, pero siempre y cuando esté vinculado con esto. ¿De acuerdo? Con eso. Entonces, en ese momento se dice pleno empleo. En otras palabras, en palabras simples, micros, atiendan. Pleno empleo quiere decir que la oferta de trabajo debe ser igual a la demanda de trabajo. Entonces, esto es, que la oferta de trabajo debe ser igual a la demanda de trabajo. ¿Quiénes ofrecen el trabajo? ¿Quiénes? No, ¿quiénes ofrecen trabajo? Las empresas. Ya, el Estado, los empresarios, ¿quiénes más? Fundamentalmente las industrias, ¿de acuerdo? Fundamentalmente. Entonces, ¿y quiénes demandan trabajo? La sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, fuerza de trabajo, fíjense. Pero este no está en equilibrio, este jamás está en equilibrio. Hay un desequilibrio. Como hay desequilibrio, ¿qué quiere decir? Hay un sector de la población que está desempleado. Por tanto, es una de las preocupaciones de la política económica y por eso son los objetivos. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? El otro, de manera general estamos explicando el otro objetivo. Aquí es importante considerar, ¿no es cierto?, la estabilidad de precios. La estabilidad de precios. Fíjense, concepto, ¿qué es el precio? Porque si no, no vamos a entender la estabilidad de precios. Es el valor A ver, por el monetario. momento voy a poner eso. Valor monetario. ¿Qué? Valor monetario. Ya, valor monetario. Es la cantidad que está dispuesto a pagar que demanda y la cantidad que está dispuesto a aceptar el mercado. Ya. Lo que acabas de decir da al concepto del excedente del consumidor que ustedes han llevado en microeconomía. ¿Qué es el precio? Está bien, gracias. Por favor. Es la suma del costo más el porcentaje de utilidad esperado. Ya. La sumatoria del costo. ¿Qué tipo de costo? Costo de producción. Atiendan, por favor, ahí va a que diferenciar dos cosas para entender esto y vamos a entender esto. Mira, fíjense, las empresas tienen en un lugar instalado su fábrica, ¿de acuerdo? Pero las empresas no venden en su fábrica, ¿sí o no? ¿Dónde venden? En el mercado. Cuando la empresa está, ¿no es cierto?, en su almacén, ¿de acuerdo?,
Hasta ese momento podemos hablar del costo. Sale de ahí, llegamos al mercado, ahí hablamos de precios. Fíjense, estabilidad de precios, nivel general de precios en el mercado. ¿Está claro? ¿Qué precios ahora? Anoten por favor. Nivel general de precios de la canasta familiar que conforma, ¿no es cierto?, el indicador, índice de precios al consumidor. Entonces se habla de canasta de bienes o canasta de artículos que conforma, ¿no es cierto?, el índice de precios al consumidor. Entonces, ahora sí, aquí hay diferentes años. Diferentes años. De ahí viene el término índice. Mira, fíjense, índice. ¿Qué? Como concepto también. ¿Qué es un índice? Ustedes han llevado. Es un indicador que nos relaciona, podría ser en este caso un precio sobre un precio básico. Ya. Hay que hablar de precio base, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de precio base, año de referencia. Pero como concepto, el índice es una magnitud que es susceptible a variar en el tiempo. Por tanto, hay que hablar de variables económicas. De variables económicas. Entonces, el índice de precio al consumidor, ¿a qué se está refiriendo? A los precios. Precios. ¿Está claro? Índice de precios al consumidor. Precios de la canasta familiar. Ahora, ya ustedes van a averiguar para la siguiente clase. La canasta de bienes para el año 2016 o 17 que cotiza el Instituto Nacional de Estadística, ¿de cuántos artículos o productos está compuesto? 2 años, 2007 y 2016. 2 años tienen que conseguir. ¿Cuántos artículos compone la canasta de bienes para el año 2017 y para el año 2016? ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué es? Es una magnitud que nos muestra la variación de una variable. En este caso, esa variación es el precio. El precio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que David es tu nombre, ¿no? Sí. David va a ir y va a ir, Varinia va a ir, después ¿quién más quiere ir? Nadie más. Todos nosotros salimos hoy en la tarde y vamos a... No, todo este grupo va al mercado Sopocachi, todo este grupo va al mercado Rodríguez, al mercado Miraflores, al mercado Villa Fátima, en la Ceja del Alto y Villalobos. Atiendan, por favor. Y como ya vamos a ver cuánto está compuesto la canasta de artículos, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a preguntar el precio. ¿De acuerdo? Precio. ¿Qué fecha es hoy? El 1 de marzo. Nos vamos a ir el 7 de marzo nuevamente a preguntar a las mismas caseritas que van a encontrar en el mismo lugar y en el mismo mercado. No vale preguntar a otros. ¿De acuerdo? Ustedes igual, no vale preguntar a otros. 7. El subsiguiente, ¿cuál va a ser? El 14, ¿sí o no? 14. El 21 lo mismo. Después del 21, ¿cuál viene? 28. Ahí ya acabaría el mes. Promediamos, mira, fíjense, promediamos esas cotizaciones y vamos a tener, ¿no es cierto?, cómo en realidad el precio desde el 1 de marzo hasta el 28 de marzo se ha comportado, ¿no es cierto?, de 1 libra de tomate, o podemos decir 1 kilo de arvejas, etcétera, etcétera. Mire, por eso es este P. Índices promedios. Precios promedios. Ahora ya voy a ir pensando al índice. ¿Por qué viene el índice? Mira, fíjense, ustedes van a cotizar
va a haber harta información, ¿sí o no? De ustedes igual, de ustedes igual. Entonces va a haber mucha información. Un índice nos permite esta cantidad de información reducir en este poquito. ¿Está claro? O sea, miles puede ser unas 6 o 12 cifras o más cifras, nos permite reducir en este poquito. Pero en su análisis, cuando uno ve las tendencias, es lo mismo. De ahí el indicador por el precio es mucha información. Por eso viene el índice de precios al consumidor. ¿Está claro? Entonces, fíjense, si este índice de precios al consumidor aumenta del 1 de marzo al 28 de marzo, ¿qué quiere decir? Se conoce como que los precios de la canasta familiar se han incrementado en el mercado de objeto de estudio. Por tanto, en este caso se conoce como inflación. ¿Ese trabajo podemos hacerlo o no? El INE eso hace. Entonces lo presentamos como un trabajo producto de la universidad, en la materia de política económica. Esto es lo que hemos hecho y no es igual como el INE ha hecho. Por tanto, al INE lo criticamos, ¿cierto? ¿Está claro? ¿Se entiende? Lo contrario, si este índice de precio al consumidor disminuye, ¿de acuerdo? En el tiempo, como en nuestro periodo, se conoce como deflación. Deflación, ¿de acuerdo? En términos de concepto. Por tanto, uno de los objetivos de política económica es que no haya mayores inflaciones ni mayores deflaciones. ¿Está claro? Uno de los objetivos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué hay que trabajar con un año de referencia? Vamos a suponer que el 2000, y al año 2000 es el año de referencia. Al año de referencia, o también se conoce aquí como año base. ¿Eso qué quiere decir? Que el precio del tomate, el kilo de tomate en el año 2000 era 1 a 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya podemos decir ahora en 2000, mira, ya se han pasado. ¿De acuerdo? Entonces ya va a haber un comportamiento, ¿no ves? Fíjense. Entonces, y ahora el dato para el año, aquí por ejemplo, el dato para el año 2000, ahora ya estamos en 22, mejor pondremos 23. Para el año 22. ¿De acuerdo? Este dato para el año 22 es 1.6. ¿Qué ha pasado? Mira, el precio del kilo de tomate, ¿de acuerdo?, se ha incrementado en 1.7% respecto, mira, fíjense, el año 2000. El año 2, fíjense, respecto o con referencia. ¿Está claro? Todo está entendido, ¿no? Entonces vamos a analizar el índice de precios que cotiza y que lanza, que publica el INE, pero con estas informaciones. ¿Alguna pregunta? Otro de los precios hay aquí. Por ejemplo, índice de precios al por mayor. Entonces aquí, índice de precios al por mayor. ¿Han escuchado ustedes que ventas al por mayor y ventas al por menor, ventas al detalle? ¿Cuál es la diferencia? Cuenten. Por mayor son cantidades altas. ¿Quién va a participar aquí? No, pues, tiene que participar en mucho interactivo, pues tenemos que ser, porque si no participamos, yo me voy a olvidar de varias cosas, no les voy a decir. A ver, ¿cuál es la diferencia? Índice, precios al por mayor, precios al por menor y también al detalle.
¿Quién vende algo? Usted tiene que vender algo. Porque si no, no son administradores de empresas. Siempre algo por lo menos tendrían que vender. Ahora bien de sus papás, ¿no ve? O bien de algún familiar. Pero alguien quiere propio emprendedor. ¿No ve? ¿Tu nombre? Juan. No, tu nombre. Juan. ¿Cómo? Juan. W-A-R-A. Ah, Juan. Adelante. Si no me equivoco, los precios al por mayor, en lo que yo trabajo, es que el precio, cuando es por mayor, es menor. Te da mayor cantidad, pero no es a precio regular que se vende. Ya. Al por mayor. Ya. El precio al por menor ya es directamente al precio que recibe. Ya. Entonces hay mucha diferencia, ¿sí o no? Entonces, índice de precio al por mayor, por eso hay también índice de precios al por menor. Pero eso es en algunos sectores de actividad económica, no es en todas, ¿no ve? No es en todas. ¿De acuerdo? Entonces, eso también hay. Esta información también hay, se cotiza de la misma manera. Entonces, aquí hay otro todavía, mirad, otro indicador. Índice de precios de construcción o de materiales de construcción. ¿De acuerdo? Fíjense esto. Pero también hay, en términos del actor internacional, el índice de precios relativos. Índice de precios relativos nos referimos al variable del tipo de cambio. Pero vamos a entrar en siglas. Ya. Entonces, mira, es otro de los objetivos. Otro de los objetivos será estabilidad de precios. ¿De acuerdo? Estabilidad de precios. Y por otro lado, aquí, vinculado al equilibrio externo, está, ¿no es cierto?, mantener el equilibrio externo. Equilibrio externo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el Estado boliviano o la economía boliviana tiene relación con el mercado internacional. Pero ¿cómo tiene relación? Nosotros estamos en economía, estoy estudiando política económica, a partir de que Bolivia, ¿no es cierto?, se enajena de lo que ha producido en el año. Es decir, aquí hemos dicho el PIB, ¿no? Aquí. Una parte del PIB, Bolivia ha enajenado al resto del mundo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que ha producido, ¿de acuerdo? Vamos a suponer de lo que ha producido 100 toneladas, así vamos a decir, ¿ya? De los cuales 60 lo ha destinado al mercado internacional. Como lo ha destinado, esos 60 jamás va a volver al país, así como ha salido. Por tanto, ha enajenado la economía nacional. ¿De acuerdo? Por tanto, esa enajenación, y Bolivia también compra del mercado internacional para satisfacer las amplias necesidades de su población. Eso que se conoce, compras también de productos del mercado internacional. En términos de comercio, lo que vende, exportaciones, lo que compra, importaciones. Una de las variables aquí es el saldo de la balanza comercial, que es igual lo que exporta el país menos lo que importa el país. ¿De acuerdo? Entonces esto, en otras palabras, es el saldo neto. Este saldo neto, ¿dónde se constituye? En las estadísticas de la balanza de pagos. Y en las estadísticas de balanza de pagos, estos ya no se conocen como saldo de la balanza comercial, sino cuenta corriente de la balanza de pagos. Las cuentas, entonces mira, contabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir en otras palabras? ¿Qué es la balanza de pagos? Es la posición, ¿no es cierto?, de la economía nacional que muestra respecto al resto del mundo. Cuán fuerte o cuán débil es la economía nacional
cuando entra en relación con el mercado internacional, y ahora podemos analizar a nivel país, ¿cuán fuerte y débil es Bolivia cuando se relaciona con la China? ¿De acuerdo? Entonces eso es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ese es uno de los indicadores y este es otro de los indicadores para ver el equilibrio externo. Entonces, aquí hay dos cosas. Se presentan dos situaciones en esta parte. En esta parte se presenta una primera situación que es superávit. Y una segunda situación es déficit. Déficit. Superávit de la balanza comercial o de la cuenta corriente y por otro lado déficit de la balanza comercial o de la cuenta corriente. Fíjense, la diferencia aquí está. Cuando la economía alcanza un superávit en el equilibrio externo, está acumulando activos en el extranjero. Y cuando la economía se presenta en una situación de déficit, está acumulando pasivos en el extranjero. Ya vamos a ver qué es un activo y qué es un pasivo. Entonces, hoy día, ¿cómo está? ¿Esto o esto? ¿Cuál creen ustedes? ¿Ah? Déficit. Las dije 600 millones, casi nada. No hay plata. Ni plata. ¿No? Y esto, es muy bueno para el mercado de bienes, para analizar el mercado de bienes. Y ambos para analizar dos mercados, mercado de bienes y mercado de capital. ¿Y cuál es el otro mercado? Mercado de bienes y factores, un solo mercado. Segundo, mercado de dinero y mercado monetario, dos. Otro. ¿Ah? ¿Cuántos han estudiado en macro? ¿Cuántos mercados? Estoy seguro que el mercado de factores sí o sí, porque eso es un de partido. Bueno, ahora atiendan un poco para resumir, pero no nos diga el cable. Si no, ya me he hecho descargar y me iba a avisar. Fíjense, mira, esto hay que matizar un poco, de manera general yo les he explicado. Por lo tanto, hay que ver objetivos de corto plazo y objetivos de largo plazo. Un aspecto. Y el otro aspecto, cuando hablamos de objetivos, hay que referirse y diferenciar. Fíjense, aquí hay que diferenciar con fines y por otro lado con metas. Esto ustedes tienen que saber. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Cuál es la diferencia entre objetivos, fines y metas? Y van a analizar el programa de gobierno. Pero si conocemos esto ya va a ser más fácil. A ver, ¿quién se anima? Un voluntario. A ver, Cristian, ¿qué tienes? Nuestro objetivo creo que es a qué quieres llegar, los fines para qué y las metas sería cómo voy a medir lo que he logrado. ¿Los fines para qué? Ya. Han escuchado, tienen que escuchar. Cuando sus compañeros participen tienen que escuchar porque voy a volver a preguntar. ¿Alguien más? A ver, de este grupo. ¿Quién? De este grupo, ya puedes, anímense. Y esto, ustedes tienen que saber esto.
¿Quién se anima? ¿Nadie? A ver, Omar, por favor. Dice, tal vez equivocadamente, pero pienso que los objetivos pues, es el plan de gobierno que se tiene en diferentes cuestiones. Los objetivos, los fines es lo que se desea alcanzar, y las metas es lo que se ha alcanzado una vez ya gestionado el plan de gobierno. Eso sería. Ya, gracias, Omar. ¿Quién más? Bueno, los fines me parece que es más cualitativo y me suena más objetivos estratégicos. Los objetivos, bueno, me hacen a raíz de un problema. Y la meta es más cuantitativo porque ya nos habla de medición. Ya, correcto, gracias. A ver, vale. Licenciado, los objetivos quizás se pueden establecer según la necesidad, creo que eso lo diferencia en la practicidad. Los fines serían un medio estructurado según una visión, y por último la meta, que incluiría una evaluación según el resultado. Ya netamente, o sea, vamos desde lo teórico hasta lo práctico, si se puede decir así. Así yo lo veo. Ya, no, está bien. En términos cual y cuantis, en términos cual y Yulisa. En términos, como ha dicho Yulisa, en términos cual y cuantis, fíjense, los fines tienen relación con el lado cualitativo. ¿De acuerdo? Los objetivos tienen relación con el lado cuantitativo y a su vez con el lado cualitativo. En cambio, las metas tienen relación con el lado cuantitativo. ¿Está claro? Eso que tiene que estar claro. Ahora, ¿recuerdan cuando yo les he dicho que es economía? Hemos hablado de una situación de insatisfacción. Multimillonarios entran en una situación de insatisfacción, así como los pobres también entran en una situación de insatisfacción. Hemos dicho sí o no. Pero así también la sociedad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué se espera de la sociedad? Hemos dicho. Un ejemplo hemos dado, dos ejemplos yo he dado. ¿Qué pasó? ¿Se han olvidado? Cualitativo y cualitativo. Claro, uno se olvida, ¿no? Porque la mente es frágil. Pero si agarramos algún concepto a partir de una evidencia práctica, que en este caso es en términos metodológicos, ¿no es cierto? Un dato, ¿de acuerdo? Uno no se olvida casi. Entonces aquí yo les dije, Bolivia, por ejemplo, ¿cuánto anhelamos que el aire que respiramos sea? ¿Qué? Puro, limpio. ¿Cuánto anhelamos que la justicia sea realmente? Hoy día hablamos de injusticia. Entonces, mira, esas preocupaciones de la sociedad, y deberían ser programas de gobierno, son anhelos. ¿Sí o no? Estos tienen que constituirse en elementos nuclearizadores para el objetivo y para las metas. Entonces son más en anhelos, aspiraciones grandes. Unas palabras, otras dirán, como hemos hablado de eso, es mucho. Pero se puede, ¿sí o no? Se puede, ¿sí o no? Fíjense. En cambio, los objetivos, ¿no es cierto?, abarcan y tratan, ¿no es cierto?, de enfocarse a los problemas trascendentales de la sociedad o de la economía. ¿De acuerdo? Uno de los problemas trascendentales hoy día, ¿cuál es? En la economía, en nuestro país, en Bolivia o en La Paz. ¿Ah? Ya la corrupción, que hemos hablado de justicia, injusticia, es un anhelo todavía, o sea, está medio difícil, ¿no es cierto? Tendrían que ponerse, ¿no es cierto?, los partidos políticos, voluntad política, para encarar, ¿no es cierto?, términos de justicia, hablar de justicia y no de injusticia. Pero aquí no, otro de los problemas, los grandes problemas. ¿Perdón? Ya, desempleo es uno de los problemas. Pero no como desempleo oficial.
sino la pobreza, consecuencia del desempleo. La pobreza. Ese es uno de los, ¿no es cierto?, problemas grandes de la sociedad. ¿Sí o no? La pobreza. Después, ¿qué cosa? La inseguridad. Inseguridad. En Santa Cruz, mira, han escuchado noticias, ustedes escuchan, ¿no ven? Puta, pasa nomás, escucha ahí, lo liquidan nomás ahora. Y también la ciudad del Alto, o sea, en primer lugar, una ciudad insegura en Bolivia, Santa Cruz, de acuerdo a un ranking, ¿no es cierto?, que las firmas hacen esa evaluación. Y en segundo lugar, ciudad del Alto. Fíjense, otro de los problemas de inseguridad. En tercero, Cochabamba. Fíjense, todos sus problemas. Entonces, los objetivos tendrían de apuntar a eso. Ahora, en términos de económico, por supuesto, la pobreza, ¿no? La pobreza como consecuencia del desempleo. En cambio, las metas es más cuantitativo, les dije, porque es más cuantitativo y podemos poner un ejemplo. En términos de desempleo, ¿no ve? Los objetivos serían, por ejemplo, el programa del gobierno, del siguiente gobierno, puede ser crear 800.000 empleos, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? ¿Desempleo? No. Reducir el desempleo. Incrementar la economía. Erradicar ya pues, está bien, erradicar la pobreza. Lo cual está, mira, fíjense, un anhelo, ¿sí o no? ¿Y cuál es la meta? Los resultados. No, la meta más bien es crear 800 empleos, 800.000. En cambio, el objetivo, ¿qué es ahí? Reducir la tasa de desempleo. Eso tiene que diferenciar. Entonces, objetivos, fines y metas. Pero quiero mostrarles, pero que no. Aunque nos pueda alcanzar aquí. ¿Te puedes fijar el cable? Sí. Diapositiva, si no nos puede pasar el grupo. Por tanto, vamos a hablar de especificidad de la política económica. Especificidad de la política económica. Especificidad de la política económica. Entonces, la especificidad de la política económica en realidad está en relación con el objeto de estudio de la política económica. Con el objeto de estudio de la política económica. ¿Sí van a llegar? ¿No ha llegado? Entonces, está en relación con el objeto de estudio de la política económica. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Son las relaciones que se establecen entre diferentes categorías. Son las relaciones que se establecen entre diferentes categorías. Una primera es el poder de decisión. Poder de decisión. ¿Quiénes tienen poder de decisión? Ya no miren, pues ya hemos hablado ayer actores. ¿Ah? Ya el poder ejecutivo. Poder legislativo. Ya entonces gobierno central. Ya. Otros. Gobiernos departamentales. Gobiernos municipales. ¿Quién más? ¿Ah? Está bien, grupos de presión. ¿Quién más? Sociedad civil. Los gremiales, ¿sí o no? La central obrera, ¿sí o no? Los comités, partidos políticos, poder de decisión. Entonces, ¿a eso se refiere esto?
a las autoridades que tienen poder de decisión. Poder de decisión. Entonces estamos hablando Estado, gobierno, poder central, o sea, gobierno central, ¿no? Gobierno general, todo lo que hemos dicho el día de hoy. El segundo aspecto, las prácticas y mecanismos de decisión. Prácticas y mecanismos de decisión. Aquí estamos hablando de instrumentos que va a utilizar el actor para poder tomar una buena decisión o para poder tomar una mala decisión. ¿Qué elementos van a seleccionar? Cuando hablamos de la selección, de esos, ¿cuáles lo vamos a elegir? ¿Qué instrumentos lo vamos a elegir? Aquí estamos hablando también de medios. ¿Cuáles son los medios para poder, ¿no es cierto?, ejecutar? Después, acciones. Las acciones. Y por otro lado, variables instrumentales. Variables instrumentales. Cuando hablamos de variables instrumentales, hemos dicho, nos vamos a referir siempre al conjunto de variables económicas. Conjunto de variables económicas. Y por otro lado están los propósitos de las decisiones. Propósitos de las decisiones. Y aquí el propósito de una decisión está el objetivo que vamos a hablar. Objetivos. Ese es uno de los propósitos. Después, fines, comportamiento, todo lo que hemos hablado ahí. Fines, comportamientos, antes de comportamiento, metas, hablaremos, metas, lo que hemos hablado. Comportamientos. Comportamientos. Entonces, propósitos de las decisiones. ¿De acuerdo? Hoy día, ¿a quién le toca decidir con el problema o con los trabajadores de EMA Verde? Al alcalde. Tiene que saber el alcalde qué cosa: objetivo, fin y la alimentación. ¿Y qué tal si no sabe? ¿Y qué tal si te contrata a ti? Pero ahora ya sabes. ¿Sí o no? Entonces puedes orientar, puedes asesorarse. Y con más razón todavía, cuando vamos a clasificar esto, con más conocimiento ustedes van a tener. Por otro lado están los destinatarios de las decisiones. Destinatario de las decisiones. Destinatarios de las decisiones. Entonces aquí ya podemos anotar también, mira, fíjense, actores igual entran aquí. Pueden ser grupos sociales. Por otro lado pueden ser sectores económicos, y también pueden ser autoridades. Porque una decisión también va a impactar e influir en la autoridad. ¿De acuerdo? Entonces, este es el objeto de estudio de la política económica. Por eso, ¿no es cierto?, hay que conocer todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos visto también ayer, o lo que estamos hablando hasta aquí. De manera resumen.
Pero lo que quería mostrar, no sé si lo estaba más claro. Al grupo, licenciado Rosales. Al WhatsApp, licenciado. En todo lo que he usado, usted tiene que hacer una tarea para la siguiente clase. Podemos averiguar la canasta de bienes. Eso es para averiguar un dato, ¿no? ¿Y cuántos ponen? Eso ya está. La fuente para averiguar canasta de bienes es en el Instituto Nacional de Estadística, no hay otra. Otra fuente no vale. Eso podemos sacar. ¿Dónde vago hay? Podemos sacar eso. Vale. Son datos, pero no sé. Datos, Quizás para la tarea me falta recordar, pero ya vamos a hablar de estrategias. O sea, el gobierno debe tener estrategias para alcanzar los objetivos, para fines y para metas. Pero eso es en función a la teoría económica que le sustenta. Al gobierno, ¿qué tipo de ideología política o ideología teórica le sustenta? Ya, está bien, marxista. Es decir, el enfoque estructuralista. No solo eso, también el enfoque keynesiano. Por eso hay modelo de sustitución de importaciones Keynes planteado, ¿no? Estrategia depende de eso entonces. Es el conjunto de procesos, ¿no es cierto?, que incluye escenarios económicos, políticos y sociales. Estrategia se refiere a un conjunto de procesos que incluye escenarios económicos, políticos, sociales y enfoques de la política económica. Ustedes ya saben eso. Ya, nuevamente, mira, nuevamente. Estrategia estamos hablando. ¿Qué es estrategia? Entonces, estrategia se refiere al conjunto de procesos que incluye escenarios económicos, políticos, sociales. Además, enfoques de política económica y los objetivos que se buscan. Hay tres tipos de estrategias para qué. En los objetivos que se buscan. En los objetivos que se buscan. Enfoques. Punto aparte, pues decir. Hay tres tipos de estrategias. Primero, aperturistas y de libre cambio. Segundo, proteccionistas de ciertas actividades. Proteccionistas de ciertas actividades. Y tercero, desarrollo del mercado interno. Por lo menos en el programa del gobierno actual está este tercero, el desarrollo del mercado interno. ¿No? Todo esto nosotros ya sabemos, hemos hablado. Ahora, por favor, ustedes... Yo le voy a poner una tablita en el grupo. ¿Quién ha creado el grupo? Sí, bueno. Entonces voy a poner una tablita vacía. En esa tablita ustedes tienen que llenarlo. Tienen que llenarlo, ¿qué cosa? Ustedes tienen que leer o estudiar el programa del gobierno, del programa de política económica del gobierno actual. Y deben clasificar los objetivos, los fines y las metas. Eso va a estar en columnas, en columna va a estar en la tabla. Están todos.
Yeah. Ahora, ¿cuáles van a estar en las filas? Pero les voy a mandar esto, ¿de acuerdo? Hemos dicho las columnas, objetivos, fines y metas, ya saben. Ahora, ¿cuáles van a estar en las filas? Les voy a mandar esto, les dije nomás. Los problemas van a estar en las filas. Pero podemos... Más o menos así va a ser la tabla. De doble entrada, que ustedes conocen muy bien. Aquí objetivos, fines y metas. Metas. Y esto es en filas. No, no es palabras para columnas también, título de columnas. Y aquí van a estar los problemas en términos de filas. Entonces, el problema del crecimiento económico. Entonces, aquí ustedes dirán, tienen que llenar esta tabla, este cuadro. O podrá traer desarrollo sostenible. Entonces, aquí tienen que decir cuál es el objetivo, cuál es el fin del desarrollo sostenible y cuál es la meta. Desempleo o pleno empleo. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ya tienen que llenar cuál es el objetivo, ya saben, cuál es el fin y cuál es la meta. Así va a estar varios problemas. ¿Está claro? ¿Se entiende? Pero les voy a mandar esto para que ustedes se amplíen y llenen esto. Cada uno de estos tiene que llenar bien. ¿Cuál es la fuente? ¿Ah? Programa de política económica del gobierno actual. Aquí van a ser. Programa de gobierno de política. Todos los gobiernos tienen un programa de política económica. Programa del gobierno. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Muy rápido. Tal vez nos podría explicar nuevamente la tabla a este lado. ¿Con audio puede mandarle? No, a este lado nos puede explicar la tabla de nuevo, tío. No logré. ¿Quién tiene almohada? Ya. Sí, tengo acá. ¿Se entiende, no? No, no sé. Yo lo muestro. ¿No se entiende la tarea? ¿Por qué no se entiende? Es que no se ve brillo nomás. ¿Has sacado tu foto? Entonces, dos tareas para la ciencia, ¿no? Uno es averiguar a través de la fuente INE la canasta de bienes que compone o conforma, ¿no es cierto?, el año 2007 y la canasta de bienes que conforma para el año 2000, 2 años. 2007 y 2016. 2017, claro. 16 y 17 de Cholín. No, 7. No vas a encontrar así. 2007. Ya, ahora sí, 16. Cuidado, quieran buscar una serie de 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No vaya así. Les dije 2 años. ¿Por qué 2 años? Hemos hablado de años de referencia. 2007 y 2017, ¿sabes? Esas son. Para este último es 2016. Ya. Ya. Ya está claro, ¿no? ¿Verdad? Está claro para la primera tarea, es fuente, buscar y cuáles son. Están compuestos por capítulos y los artículos. ¿Cuántos capítulos y cuántos artículos? Porque eso tenemos que conocer. Aunque ya conocen, creo, varios de ustedes, ¿o no? No es ese tipo de ejercicio, ¿no? ¿Yo? Lo de hace de 100 bolivianos. Esa tablita nos explica el licenciado. Es la tabla. Por favor, sí. Hasta luego.
Ustedes lo que tienen que llenar es allá, por ejemplo, ya anotado una tablita, aquí mismo lo voy a copiar otra vez. Ciego soy. Así está mejor. Es una tabla vacía. Esto es lo que hemos visto ahora. Objetivos. Aquí están los fines. Y por otro lado están las metas. ¿Está claro? Sí, hasta ahí sí. Eso no muestra. Y aquí están los problemas. Y uno de esos, el primero es objetivo, por ejemplo, es crecimiento económico. En el programa del gobierno actual, ¿no es cierto? Cuando hablamos o quiere abordar el problema del crecimiento económico, ¿cuál es el objetivo? Tienen que mencionar, ustedes dicen, la fuente es el programa de política económica del gobierno. Pero ¿qué van a marcar aquí? Página tantos. Página 20, por ejemplo. Pues ahí es lo que vamos a decir, realmente ustedes han buscado. Programa. ¿Y cuál es el fin para abordar el crecimiento económico? Como ya saben ustedes qué es el fin, ¿no ven? Entonces ustedes dirán, esto es, y está en esta página. ¿O no? Puede ser página 40. ¿Y cuál es la meta? ¿No ven? Y el programa de política económica es para 5 años, ¿sí o no? Pues ahí ha presentado el gobierno del MAS, ¿no es cierto? ¿Dónde ha presentado este programa? ¿Dónde? ¿Dónde ha presentado el programa del gobierno? A ver, ustedes, ya cuando se ha postulado, claro, pero ¿dónde ha presentado? ¿Dónde ha cumplido con este requisito? Órgano electoral. Entonces, ¿dónde tienen que buscar el programa? Cuidado si vayan otras fuentes. ¿Ah? No, lo PDG es del 2016 al 20. No, del 2025 al 2021. Ah, no, pero ese es otro, ¿no ven? ¿Eso qué se llama? ¿Cuál es el respuesta? Oye, Bari, ¿qué has dicho? Ya no. Ah, no, ese es PDG. PDG. Pero es programa de política económica del gobierno del MAS y ISPS de Luis Arce. No, ¿cómo es? IPSP. ¿Ah? Ese es el órgano electoral, ¿está? El Ministerio de Economía aparece eso. ¿De acuerdo? Entonces, eso porque entonces en cuanto a metas, ahora va a decir ya, un dato es meta, es cuantificable, ¿no? Va a decir 4.5%. ¿En qué página está eso? ¿No ves? Y por otro lado hemos dicho ya que desarrollo sostenible. ¿Por qué hay que hablar de desarrollo sostenible? Porque está en el marco del programa de las Naciones Unidas que todos los países, los gobernantes deben cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? Entonces aquí, lo mismo también. Este cuadrito les puede quedar pequeño, pero ustedes pueden ampliarlo. Entonces, objetivos, lo mismo las metas, con su fuente y también. ¿De acuerdo? Ya saben, más cualitativo, más cuanti y más cuantitativo. Que lo mismo, pleno empleo o desempleo, ya saben que es pleno empleo. Después, estabilidad de precios, todo lo que hemos hablado. Ya hay varias cosas aquí. Estabilidad de precios o precios. Después también el equilibrio externo. Magnitud. ¿Te suena, no?
¿A variar en el tiempo? Y también hay equilibrio interno, por si acaso. Entonces aquí equilibrio externo por un lado y por otro lado equilibrio externo. Interno. Así. Externo y interno. Dos cuerpos. Esto tiene que llenar. De 6. No, hay varias cosas más aquí, yo les voy a mandar. No, aquí hay varias todavía, varias cosas. ¿Eso para el jueves? Ah, no, Esto no. pues, el martes. Para el ¿Digital o escrito? No, esto yo les voy a apuntar, les dije, pero el documento no usted tiene que buscar. Esto yo les voy a acompañar. Del gobierno anterior para los resultados. Oye, ¿lo buscas el documento? Tal vez del gobierno anterior. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿La tarea va a ser digital o menos? En este caso la tarea puede ser. En este caso la tarea pueden hacer de manera digital, a fin de que entren las tablas, los cuadros. ¿Ya? Entonces ya vamos a ver, mira, problemas que quiere abordar el gobierno en su programa, y vamos a ver objetivos, vamos a saber fines, vamos a saber metas. Mira, con este ejercicio ustedes van a ver otros ejercicios. Cuidado, pregunten con otra mirada. Por eso es. Tenemos una tarea. Pero los objetivos vamos a clasificar, vamos a volver. Ahora nos toca hablar de los programas de política económica, pero como proceso. ¿Cómo se elabora una política económica? Quizá para sintetizar y para recordar solamente. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia? Hasta aquí ya tiene que entenderse perfectamente. Entre una política pública y una política económica. ¿Ustedes han leído algo en ese libro? A ver, ¿quién? ¿Ah? ¿Bien? La diferencia entre política pública y política económica. ¿Bien? ¿Nadie recuerda? Omar, adelante. Creo que política económica está bien centrada en un consenso que se lleva a cabo entre los partidos, los interactores de lo que es la Asamblea Legislativa. Y una política económica es más desde un programa de gobierno, una decisión que más o menos estructura el camino que tiene la ideología, que se podría utilizar el término. ¿Quién más? ¿Nadie? Adelante, por favor. Que las políticas públicas están más orientadas a lo que es el bienestar de la sociedad y los recursos que se dan son ya presupuestados. En el caso de la política económica, si bien son acciones también que se realizan más, es orientado a lo que es el crecimiento y la economía del país como tal. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Nadie más? Si no me equivoco, sobre la política pública era más una
¿Quién más? Atiendan, por favor. ¿Ustedes han leído el documento de Claudio Bernace, sí o no? Y te dice bien claro que diferencia, ¿no? Varias cosas. Mira, fíjense, una política pública en realidad se orienta a abordar problemas también, ¿sí o no? Problemas económicos, puede ser problema político, problema social, y quizás incluso problema cultural. ¿De acuerdo? En cambio, la política económica aborda problemas que enfrenta la economía como tal. Entonces, la economía está llena de problemas, ¿sí o no? Uno de los problemas en este momento es, por ejemplo, el problema del déficit fiscal. ¿De acuerdo? Es decir, hay más gastos o mayores gastos de lo que recauda en términos de ingresos el gobierno. ¿Y cómo lo va a abordar? Y en ese marco, otro de los problemas grandes de la economía es cómo quitar o levantar la subvención. Fíjense, la subvención. Y quizás esté en el programa eso, por ejemplo, en levantar la subvención. Otro problema, por ejemplo, está este problema de la crisis energética. Ese es un problema económico fundamental. Y después, en menor medida, uno de los problemas es la economía informal. ¿No ven? La economía informal. Y en ese marco, lo que es el desempleo, fíjense, entonces, programa, ¿no es cierto?, debe estar orientado a resolver esos problemas. Y ahí ya podemos decir, algunos se constituyen en anhelos, otros se constituyen más o menos en problemas fundamentales, y otros se constituyen, ¿no es cierto?, de manera cuantificada. Podemos cuantificar y podemos dar un dato, ¿de acuerdo? Por tanto, fines, objetivos y metas, ¿de acuerdo? En cambio, en política pública no hay eso, sino que aborda, digamos, un problema social, por ejemplo, problema social, ya la inseguridad en la ciudad del Alto, política pública. ¿Sí o no? ¿Está claro? La inseguridad en la ciudad del Alto, una política pública. Entonces, una política pública, ¿desde dónde tiene que venir? También del gobierno, ¿sí o no? Desde el Estado. Entonces, ¿cuáles serían, ¿no es cierto?, las estrategias para abordar ese problema de inseguridad en la ciudad de Alto? Entonces, ¿cuáles serían las acciones o mecanismos? Y va a ser diferente. Mira, fíjense, la única forma de abordar problemas de inseguridad en la ciudad del Alto es a partir de reunir información. Entonces, por eso yo les decía, cuando les hablamos de los actores son complejos, porque son influenciados por factores objetivos y subjetivos. Y cuando les he hablado de subjetivos, ¿no es cierto?, es cómo piensa. ¿Y qué es el pensar del actor? Los actores o las autoridades, ¿cómo deben pensar? Racionalmente. ¿Qué? Racionalmente. Ya, cuando decimos racionalmente, ¿qué quiere decir? Racionalmente. Ya, con criterio, pero antes de criterio, con conocimiento de causa. ¿Y eso qué es? Información, datos. Y de ahí viene, fíjense, de ahí viene, ¿no ven? La información es poder, o el conocimiento es poder. Entonces de ahí la comunicación, ¿no ve? O el sector de la comunicación, ¿no ve? O medios de comunicación, es el cuarto poder del Estado. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, cuando uno piensa, cuando conoce bien, cuando está informado bien, ya sea del mercado o ya sea de las instituciones, o conoce bien problema
de la inseguridad en la ciudad de Alto. Pero ¿qué tal si este director de la inseguridad del Ministerio de Gobierno vive, digamos, en Chicano? O vive en Calacoto. No conoce, no está bien informado de la problema de inseguridad en la ciudad de Alto, ¿sí o no? ¿Está claro? ¿O falta todavía? ¿Ya es hora? Ya, entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, vamos a quedar aquí. Dios mediante, nos vemos la siguiente semana. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión con la explicación pendiente que ha quedado ayer y al final vamos a tener el control de asistencia. Bueno, ayer hemos hablado de los actores de política económica y nos hemos referido a algunas características que tienen estos actores, ¿verdad? ¿Cuáles son las características? ¿Ya? Entonces, la otra característica de los actores, por favor, Raquel, los actores son complejos, esa es la otra característica. Fíjense, ¿por qué serán complejos? Es que no se les entiende. Porque, mira, son multifuncionales, a veces son cambiantes, a veces son contradictorios, ¿de acuerdo? Entonces, pero en esta parte nos referimos que los actores, ¿no es cierto?, tienen ciertos atributos cuando realizan acción, ¿de acuerdo? Entonces, esos, por tanto, los actores son complejos. ¿Por qué son complejos? Porque los actores están influenciados